Hola, un saludo a todos y todas. Antes que nada, quisiera agradecer a 5G Américas y a José Otero por su amable invitación a ser parte de este evento tan interesante. Desde Access Partnership siempre nos gusta ser parte de todo este tipo de iniciativas que promueven discusiones de tecnología, de conectividad y en este caso, pues, de espectro, el futuro de espectro 5G y 6G en América Latina. Yo soy Giuseppe González Cárdenas, soy el jefe para América Latina de Access Partnership y hoy voy a compartirles una sesión enfocada en tratar de entender y dilucidar un poco el futuro de la conectividad en América Latina, entender un poco cuál es el rol de 5G y pues, no sé, inclusive 6G en estos aspectos. Y pues entrando en materia, me voy a permitir compartir una presentación para hacer de esta sesión algo más ameno para quienes nos están viendo el día de hoy. Y en ese sentido, lo primero, pues evidentemente es mencionar que en Access Partnership trabajamos para que la tecnología y la innovación funcionen para todo el mundo. Esto es algo que hacemos, digamos, en nuestras distintas oficinas en todo el mundo. Tenemos oficinas en Londres, en Washington, en Bruselas, en Singapur. Entonces, pues esto es uno de los motivos por los cuales nos alegra tanto ser parte de este evento. Y en ese sentido, uno de los asuntos que a mí me gusta mencionar cuando hablamos de conectividad y espectro, pero en sí de tecnología, es esta frase que menciona un autor que a mí me gusta mucho, que es James McQuivie. Él habla mucho de la disrupción digital y de la innovación tecnológica, pero una de las cosas que él, digamos, ha mencionado y que a mí que han resonado bastante es lo que el efecto del Internet en la sociedad. Y él dice que con la aparición del Internet, las personas hicieron las cosas que ya estaban haciendo, las cosas de antes, las empezaron a hacer de nuevas maneras. Y eso fue como una primera etapa de lo que implicó el Internet. Pero luego cuando se empezó a masificar el Internet y cuando las personas empezaron a adoptar el Internet cada vez más, sucedió algo muy bonito y es que las personas aprendieron a hacer cosas completamente nuevas, cosas que antes no hacían. Entonces, esto es, digamos, una manera de establecer un contexto en el cual básicamente la tecnología, y en este caso las tecnologías de conectividad, nos ofrecen alternativas para hacer cosas que aún no sabemos que podemos hacer. Y eso nos lleva a nosotros a abordar el tema de la conectividad en específico, la conectividad en América Latina. Nosotros hemos estudiado este tema, digamos, por bastante tiempo, no solo en América Latina, sino en mercados emergentes digamos, en el mundo, y creemos que estos son 5 pilares o 5 características básicas que debería tener la conectividad futura en América Latina. Y esto no es una discusión exclusivamente asociada con el espectro radioeléctrico. Esto es una discusión sobre un insumo fundamental para el desarrollo de las sociedades, que la conectividad sea universal, es decir, que cualquier persona, sin importar su ubicación o sus características socioeconómicas, pueda acceder, que esa conectividad a la que accede cumpla condiciones mínimas, sus necesidades mínimas, que tenga condiciones de calidad satisfactorias, que se reconozca que la conectividad futura no se va a limitar exclusivamente en lo que hacen las personas, también van a aparecer máquinas y van a aparecer, digamos, entes que no necesariamente responden al comportamiento humano y que van a usar datos, van a generar datos y van a tener una necesidad de comunicarse. Lo otro es el insumo productivo. Y esto de cierta manera, muchos autores que lo hacen un símil en cuanto al efecto que tuvo la masificación de la energía eléctrica, de las redes eléctricas de alta potencia en la sofisticación económica. Algo similar está pasando, pues ha pasado y está pasando, pero va a seguir pasando con la conectividad. Entonces, digamos, hoy se presume que una sociedad o cualquier entorno productivo cuenta con un suministro de red eléctrica, pues algo similar va a suceder con la conectividad. Entonces, el uso productivo de la conectividad en América Latina debe estar presente. Y lo último, evidentemente, es que esta conectividad sea resiliente y sea segura, sobre todo cuando nos enfocamos en entornos digitales, donde hay cada vez más valor dentro de las actividades que se desarrollan en línea y esas actividades tienen efectos dentro de las actividades, digamos, del día a día, las analógicas, si uno pudiera llamarlo
de esa manera. Pero en ese contexto, y cualquiera se podría preguntar, listo, pero esas son las características de la conectividad. La conectividad es maravillosa, pero ¿cómo entender eso? ¿Cómo abordar eso desde las distintas perspectivas? Desde los hacedores de política pública, los vendors, los fabricantes, los emprendedores, los inversionistas. Esto es un ecosistema complejo. ¿Y cómo entender el rol de 5G y 6G en esto? ¿Son 5G y 6G la respuesta a estas cinco facetas de la conectividad futura? Pues para tratar, digamos, de contribuir a esta conversación, hoy les quiero compartir una adaptación que hicimos a partir de un estudio, de un libro que publica William Webb y Stephen Temple este año precisamente, en el cual ellos sacan este componente, digamos, dentro de varios conceptos que desarrollan en su libro. Ellos mencionan la relación que se da entre la densidad de población, o sea, las personas en donde están viviendo, la conectividad y el área de un país. Esto es un fenómeno que ya más adelante vamos a coger un caso de ejemplo para, digamos, para hacerle como doble clic y entenderlo un poco mejor, pero eso es lo que siempre enfrenta la conectividad y que significa fundamentalmente que hay unas zonas en donde hay un retorno, hay un caso económico racional, positivo, que se va a alcanzar, es decir, que el negocio va a dar un retorno de su operación porque hay un porcentaje alto de la población que vive en una extensión, en un porcentaje de área del país relativamente bajo. Entonces, con una cantidad razonable de infraestructura se puede atender ese tráfico, se puede atender esa demanda y ahí el negocio da unas utilidades razonables. Conforme uno se mueve un poco más en el eje X, o en el eje horizontal hacia la derecha, uno empieza a moverse hacia una zona económica que se llama la zona económica 2. Aquí ya las personas empiezan a vivir en una extensión, en un porcentaje del territorio un poco mayor, es decir, un poco más dispersas, y el porcentaje de personas que están viviendo ahí ya es menor. Entonces, si uno empieza a recorrer la gráfica, lo que uno encuentra es que muchas personas viven en poco, digamos, una extensión baja de terreno, esa es la zona económica uno. Aquí menos personas viven en una extensión de territorio mayor. En esta zona económica 2, si bien hay un caso económico que sigue siendo razonable, que sigue teniendo ese potencial de dar un retorno positivo sobre la inversión, también sugiere un caso social asociado con la conectividad. ¿Qué significa esto? Que hay partes, sobre todo cuando uno se mueve en la parte extrema hacia la derecha, donde ya no va a dar un retorno económico positivo, donde ya la conectividad, debido a las condiciones de territorio y a la poca densidad poblacional, pues no va a dar un retorno positivo. Eso es lo que se llama el punto de giro no económico, que eso, digamos, en teoría económica no es nuevo, pero aquí cuando se intersecta con las variables asociadas con la conectividad, uno empieza a entender que, claro, la conectividad y la manera en que se hace que el negocio sea rentable, uno debe considerar los factores sociales y dos, pues también los factores económicos que influyen en su operación. Y esta gráfica, en este punto específico, lo demuestra. Y evidentemente la zona económica 3 es una zona económica en donde no hay un caso económico razonable, es decir, probablemente van a dar pérdidas las inversiones, no por tener más infraestructura se va a conectar a más personas o se va a aumentar de pronto el retorno. Digamos, aquí el caso es meramente social. ¿Qué significa esto? Que las personas que viven en estas zonas, que tienden a ser, digamos, el rural disperso, el rural que está bastante alejado de las cabeceras municipales, deben conectarse más porque es un principio social, por ejemplo, en términos de acceso y servicio universal, que porque es un negocio razonablemente económico. Esto nos ayuda a entender la dinámica de la conectividad en América Latina. En casi cualquier país de la región uno podría hacer esta gráfica y encontraría, palabras más, palabras menos, las mismas características. Eso se fundamenta en el uso de metodologías, digamos, tradicionales de operaciones de telecomunicaciones, pero también en principios económicos, por ejemplo, la ley de rendimientos decrecientes. Entonces, este modelo, este análisis que desarrolla Web y Tempo, nosotros hicimos un ejercicio y lo hemos estado elaborando para América Latina. Les voy a presentar un ejemplo que desarrollamos específicamente en un país de referencia de la región, porque esto va a definir el futuro de la conectividad y sobre todo va a definir la posibilidad de alcanzar esas cinco facetas que les mencioné hace instantes. Aquí, digamos, en este slide que les estoy compartiendo, simplemente
para consolidar un poco el mensaje, esas tres zonas económicas tienen condiciones distintas, tienen unos aspectos de la operación económica que varían ostensiblemente entre sí, pero tienen un factor común y es que los tres hacen parte de lo que las autoridades deben buscar cuando promueven el acceso y servicio universal. Entonces, la zona económica, una son las grandes ciudades, donde hay un uso productivo por manufactura, por industria, donde los problemas hoy son más asociados con la densificación de las redes que en lugar de la, digamos, de la ampliación de la cobertura, porque hoy en América Latina estas zonas ya están cubiertas. Entonces, esa es como la zona económica una, donde el negocio está dando y donde seguramente la mayoría de países las primeras instalaciones de redes 5G se dieron en esta zona económica uno, que es lo razonable. En la zona económica 2 hay un potencial muy alto para transmitir estas ganancias de productividad mediante terceros. Estas son las zonas que son ya periurbanas, en donde de pronto ya no es un mercado masivo el que va a ofrecer la rentabilidad sobre la explotación de las redes, sino quizás un uso, por ejemplo, en agricultura, lo que se llama el AgTech o la agricultura y la tecnología, también en temas de logística, transporte, incluso también en zonas de manufactura. Estas son las zonas periurbanas o cuando ya empieza a ser el rural comercial, que son las zonas rurales con vocación de explotación comercial. Y la zona económica 3 como se los mencioné hace instantes, pues realmente los costos de ampliación de cobertura no son recuperables. Y ahí es donde los gobiernos deben fijar su atención de cara a cumplir sus preceptos de conectividad universal, teniendo presente que el caso de conectividad en esta zona económica 3 es un caso social, no económico. Y esto que, digamos, cómo interpretar este modelo, este concepto, estas herramientas que nosotros proveemos a nuestros clientes en el contexto latinoamericano. Pues básicamente, y esto es un resumen también muy breve que hicimos, cómo se ha desarrollado la política pública de conectividad en América Latina y cómo se ha abordado el uso de 5G, sobre todo la asignación de espectro para 5G. Esto, como lo mencioné, es sobre todo un resumen de lo que se han hecho en distintas jurisdicciones. Hay algunas diferencias, pero predominantemente esto es lo que encontramos. Uno, el uso de bandas medias altas, sobre todo la banda de 3.5 GHz o por lo menos el bloque comprendido entre 3.4 a 3.8, que normalmente se llama la banda de 3.5 GHz. Esa es la banda que se ha utilizado predominantemente para hacer los primeros despliegues comerciales de 5G, no porque no se pueda hacer en las otras bandas de frecuencia. Aquí sería bueno recordar que 3GPP y los distintos releases y digamos técnicamente eh, 5G puede operar en distintas bandas de frecuencia y de hecho la configuración de portadoras para el New Radio es bastante agnóstico en ese frente. Lo que sucede en la mayoría de los países es que debido a la configuración de las redes actuales necesita un espectro nuevo y de propósito específico porque la congestión que hay en el espectro actualmente asignado no permite que se usen los mismos bloques que se están usando, por ejemplo, para 4G, para LTE y para 5G. Es muy difícil. Entonces, lo más común es que los países empiecen despliegues de 5G utilizando una banda específicamente destinada para ese fin, y eso es lo que ha hecho la gran mayoría de países de la región y la gran mayoría, el 90% de las asignaciones de 5G han tenido la banda de 3.5. En ese sentido también, pocas autoridades han definido políticas específicas de digitalización sustentadas en el uso de 5G. Lo que suele suceder es que se asigna espectro para 5G, se pone en el mercado, convencionalmente en los grandes operadores móviles de red, se asume, digamos, la misma lógica que se asumió en las asignaciones de 4G, pero no se detallan, digamos, consideraciones regulatorias específicas o políticas específicas para alguna industria, digamos, particular, por lo menos no es la regla. Algunos países podrían ser la excepción, y con esto nos referimos a que, por ejemplo, las obligaciones de hacer o los cambios de permisos de instalación, el tema de tarifas, aranceles, estén, digamos, rediseñados en función de la explotación de 5G por industrias, por ejemplo, que en manufactura, la ampliación de cobertura 5G en la manufactura tenga unas condiciones específicas con indicadores de transformación digital. Eso no se está desarrollando mucho en la región y es una oportunidad de mejora sin lugar a duda. Lo otro es que no hay mucho involucramiento de las autoridades locales. Esto casi siempre ha sido
los gobiernos nacionales, la rama ejecutiva, diseñando los procesos de asignación a operadores que en la mayoría de casos tienen permisos nacionales y esa es la dinámica. No hay un involucramiento muy amplio de las autoridades locales y esto, digamos, unido un poco con el mensaje anterior, hace que no hayan matices en cuanto a las posibilidades de configuración e explotación de 5G según condiciones específicas de algunos municipios, de algunas localidades en América Latina. Lo otro es el tema de no siempre se ha tenido claridad por parte de algunos operadores móviles de red en términos del caso de negocio que se va a desarrollar mediante el uso de redes de 5G o de quinta generación, que es un término comercial. Aquí, ¿qué ha sucedido? En algunos países, cuando se ofrece espectro para 5G, más allá de que tengan la plena certidumbre o la plena necesidad de que sus redes de pronto tengan mayor capacidad o de que sus usuarios estén exigiendo esta tecnología, lo que sucede es que la presión competitiva de que algún otro jugador dentro del mercado sí tenga 5G y yo no, genera que yo como operador también tenga que adquirir este espectro. Puede que no tenga yo como operador un caso de negocio ya consolidado, no tenga de pronto, insisto, una necesidad muy clara, pero debido al costo de oportunidad y a las ventanas de oportunidad tan limitadas en América Latina para acceder a este tipo de espectro, pues el riesgo en términos de competencia es muy alto. Y esto, digamos, para simplificarlo, se los puedo explicar de la manera siguiente. Por lo general, en América Latina, los beauty contests o las subastas de espectro se desarrollan cada 4 a 5 años por país. O sea, estos no son procesos continuos de asignación. Entonces, un operador que no acceda a espectro, por decir algo, en el año 2023, podría asumir que la próxima ventana de oportunidad para acceder al espectro, en caso de que siga habiendo espectro, digamos, disponible, sería hasta dentro de 4 o 5 años después, es decir, hasta finales casi que de esta década. Esos 5 años, si otro operador dentro de su mismo mercado, algún competidor, si accede al espectro de 5G, pues ahí se puede marcar un punto de quiebre en la competencia. Entonces, este operador de ejemplo que yo estoy presentando, pues posiblemente diría, no, yo mejor voy, aseguro ese espectro de 5G y durante el camino pues trato de desarrollar un caso de negocio que justifique contar con este espectro. Entonces, digamos, esto no es raro, esto no es nuevo y en algunas ocasiones pasa y pues se deriva uno de esa incertidumbre en cuanto a los tiempos de asignación y a las condiciones de asignación y obviamente un componente fuerte de competencia. Y finalmente, digamos, dentro de este panorama de política pública de América Latina, encontramos que las condiciones de propagación de la banda de 3.5, que fue quizás lo primero que mencioné, son, digamos, en términos de la capacidad que ofrecen las portadoras y el tema de New Radio, cuando uno mira desde el release 15, 16 en adelante, uno se da cuenta de la bondad en términos de la capacidad de transmisión, las latencias, los tipos de configuraciones standalone, standalone, digamos, eso es muy potente, pero el trade-off que se da, y eso es por leyes de la física, nos sugiere que el radio de cobertura bajo condiciones de potencia, digamos, normales, pues es bajo, es de apenas unos cientos de metros. Esto indudablemente implica que igualar una huella de cobertura de una banda de espectro tradicionalmente usada en 4G requiere una cantidad mayor de sitios, de antenas, de radiobases que utilicen la banda de 3.5. Y esto, para no enredarlos, pues esto es un CAPEX mayor. El OPEX podría en algún punto normalizarse y eso es una discusión que estamos, digamos, adelantando porque hemos encontrado algunas variaciones en cuanto a los datos, pero en el CAPEX sí es muy claro que igualar una huella de cobertura de una banda media a una banda baja usada en LTE con una banda media alta de 5G, pues sí requiere una mayor inversión, un mayor CAPEX. Pero debido, digamos, a los asuntos que mencioné anteriormente, no hay incentivos claros que mitiguen este costo. Entonces los operadores tienen una presión fuerte de densificar sus redes, de aumentar su huella de cobertura, porque si no, digamos, justificar el tema de 5G va a ser complicado, pero pues no hay, digamos, medidas diferenciales, por ejemplo, para los radios, para las antenas, para los filtros, etcétera. Entonces, esto es un tema de política pública que en América Latina se pudiera haber, digamos, desarrollado de otra manera. Y pues estos elementos, que es un resumen, insisto, de las políticas y los, digamos, del enfoque que se ha tenido en la región en cuanto a 5G, nos ha arrojado los siguientes resultados. Lo primero, que los principales mercados de la región ya cuentan con algún tipo de oferta comercial de 5G.
En el caso de Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, República Dominicana, pues todos ya tienen, digamos, con sus diferencias, pero ya tienen redes de 5G. Si uno analiza esto versus el mercado potencial en términos de población, pues el 64% de la población de América Latina ya tiene la posibilidad o ya representan la posibilidad de tener al menos una oferta de 5G comercial. Esto no significa que estén cubiertos ni que estén accediendo. Simplemente estos países que menciono representan ese porcentaje de población. Es cuestión de tiempo mientras esto empieza, digamos, a tener cada vez mayor penetración en el mercado. Y a su vez, estos países y esta población representan el 80% del Producto Interno Bruto Regional. Es decir, estos son los líderes en términos de 5G, son estos países. Los que vienen representan una cantidad, obviamente, menor de la población, pero también del Producto Interno Bruto Regional. Como lo mencioné también hace instantes, la banda de espectro que se ha utilizado, digamos, de manera predominante en la región es la banda de 3.5 GHz. La cantidad de espectro varía en función de las reglas de asignación, de la cantidad de espectro disponible, de si hay o no reglas para las tenencias máximas o topes de espectro, pero lo que hemos encontrado es que por lo general se asignan 80 MHz bloques continuos, que eso ofrece, digamos, una eficiencia casi que ideal para 3.5. En algunos casos se menciona que 100 MHz ofrece la mayor eficiencia, pero 80 MHz digamos que también satisface la banda mínima de eficiencia para esa banda. Entonces, eso es lo que la región ha desarrollado. Hay diversidad de despliegues, hay muchos despliegues bajo la arquitectura standalone. Aquí es importante mencionar que pocos reguladores y pocas autoridades han determinado obligaciones de despliegue para 5G o para New Radio específicas. Entonces, los operadores tienen relativa libertad en cuanto a cómo quieren realizar estos despliegues. Es posible que esto en un horizonte de 6 7 años tenga algunos cambios en la medida en que se apaguen más redes 2G y 3G, que se libere espectro que se esté usando para LTE y en la medida en que se obtengan, digamos, mejoras operativas en los equipos de 5G, puede que aumente el uso de standalone. Ahorita sabemos que todavía hay unas huellas de cobertura interesantes utilizando non-standalone, pero digamos, la región es más o menos el comportamiento que presenta a hoy. Las tasas de adopción han sido positivas en los países donde pues, hemos encontrado evidencia. Hay países donde todavía no sabemos cómo está funcionando eso. Caso de Colombia, caso de Argentina, que han sido digamos, los países con las asignaciones más recientes. Pero si uno analiza los datos, por ejemplo, de Brasil, Chile, República Dominicana, ve que está siguiendo una tasa, digamos, de adopción positiva, interesante, y que trimestre a trimestre sigue avanzando. Entonces, digamos, eso es muy positivo. Aquí es importante resaltar que la tasa de adopción, es decir, la cantidad de usuarios que están accediendo y usando estas redes 5G, no necesariamente se traduce en un aumento en el retorno a la inversión, ni siquiera en el ARPU, el ingreso promedio por usuario, porque también lo que la región ha privilegiado es la adopción sobre la monetización, en cierto sentido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se le está cobrando más a los usuarios por usar 5G, simplemente se ha utilizado como una medida de competencia, de calidad, por lo menos en esta etapa eso es lo que dicen los datos. Entonces, pues digamos, eso es lo que nos ofrece en términos de adopción. Los dos grandes ejemplos a seguir han sido Brasil y Chile, tanto por el enfoque de sus asignaciones, por el espectro que han asignado, pero también por el timing y el diseño de sus procesos. ¿Y a qué me refiero cuando menciono esto? Pues que uno, pues fueron los dos primeros países en asignarlo en América Latina, lo hicieron muy cercanos en temas de timing a los países, digamos, desarrollados. Lo otro, el enfoque de ellos fue un enfoque de permitir el acceso a espectro para 5G, pero también de robustecer la conectividad bajo digamos, la modernización de las redes de 4G, bajo la ampliación de la cobertura en zonas rurales, en carreteras, en escuelas. Hubo un enfoque muy fuerte para también mejorar las condiciones de acceso fijo a Internet. Entonces, digamos, fueron procesos muy, muy bien referenciados. Entonces, pues ellos son, digamos, los casos que casi que cualquier administración arranca a estudiar, el caso de Brasil y Chile. Lo otro que hemos encontrado es que la región casi que predominantemente le ha apostado a un caso de uso específico de 5G. Aquí, de nuevo,
reitero, pues 5G es un término comercial, es una sombrilla comercial para hablar de la quinta generación de unos estándares de conectividad inalámbrica que utilizan espectro para las telecomunicaciones móviles internacionales. Si uno se va, digamos, al mundo de lo técnico, pues se da cuenta que esto responde a unos estándares y a unas condiciones técnicas distintas. Aquí es cuando se habla de New Radio, cuando se habla de los releases, digamos, de 3GPP. Y en este sentido, cuando uno mira 5G, pues se plantean al menos cuatro configuraciones o cuatro posibles casos de uso para este tipo de tecnología. Uno de ellos es el Enhanced Mobile Broadband, que esto es básicamente mejorar las redes móviles actuales que tenemos, ponerlas mucho más rápidas, con más seguridad, menor latencia, más velocidad de transmisión de datos, mayor posibilidad de densificación de usuarios. Eso, digamos, mejorar lo que ya tenemos cuando pensamos en los teléfonos inteligentes. Hay otros casos de uso enfocados en el segmento fijo, en el uso industrial, en el uso, por ejemplo, de Internet de las cosas. Sin embargo, la región lo que ha hecho es apostarle predominantemente a este mercado masivo, que es lo que hacen, y también lo mencioné hace un instante, lo que los operadores móviles de red ya tenían y lo que ya estaban ofreciendo. Entonces, no se están ofreciendo, digamos, planes a cargos extra, no se está generando una especie de premium a base de 5G, se está tratando de hacer uso del 5G y las redes de 5G con un mecanismo fundamentado en competencia, ser más atractivo para los usuarios debido a mi oferta de 5G. Lo otro es que para que en este caso de uso funcione 5G se necesita de equipos terminales móviles compatibles con 5G. Aquí que es importante mencionar, los equipos terminales móviles o los smartphones que usen o los teléfonos inteligentes que usen los usuarios deben ser plenamente compatibles con la banda de frecuencia que se esté utilizando en cada uno de estos países. En la región, como también lo mencionamos, es la banda de 3.5. ¿Esto qué significa? Que uno como usuario puede que tenga un smartphone muy avanzado, muy bueno, pero no necesariamente ese smartphone es compatible con esa banda de frecuencia y si no tiene, digamos, los radios, los sintonizadores específicos para esa banda, pues no debe funcionar 5G. ¿Eso qué implica? Que debe cambiar de dispositivo, tiene que cambiar de celular. Entonces, esa tasa de cambio, pues evidentemente es desafiante para los operadores y para los usuarios porque si una persona todavía tiene un ciclo de vida, digamos, útil de su teléfono LTE o 4G, pues el incentivo para cambiar a 5G no es tan alto. Además, el costo sigue siendo alto en la mayoría de países de la región. En este sentido, la región presenta que el 75% de las personas tienen teléfonos compatibles con las bandas para 4G y apenas un 6% tienen equipos terminales compatibles con 5G. Entonces, aquí parte de los desafíos son ampliar la cobertura digamos, de las redes de 5G, pero también que los usuarios tengan terminales que puedan hacer uso de esa cobertura. Si no, pues se tendría una cobertura ineficiente y unas inversiones, digamos, con un retorno de inversión un poco más bajo. Y finalmente, en la región, también uno de los casos importantes es acelerar la migración de redes 2G y 3G a 4G. Hay países que han tenido unas migraciones muy interesantes. El caso, por ejemplo, de Colombia, que se ha estudiado también regionalmente, ha tenido un salto muy importante en términos del apagado de 2G, las acciones regulatorias que permiten que los operadores migren de 2G a 4G, todavía un porcentaje menor al 10% del Internet móvil sobre 3G, pero Colombia, digamos, es un buen ejemplo regional en cuanto a cómo acelerar esta transición tecnológica. Sin embargo, en algunos países todavía se encuentra la operación de redes 2G, 3G, 4G y 5G en simultáneo, lo cual es costoso en términos del OPEX, pero también ineficiente, porque técnicamente la gran mayoría de celulares y de redes pueden operar, digamos, en regresión. ¿Qué significa? Un celular 4G con acceso a espectro para 4G puede operar con 3G también, si ese fuera el caso, pero todas las prestaciones técnicas de 3G las puede satisfacer con 4G. Entonces no tendría mucho sentido mantener una huella de cobertura 3G igual a 4G. Entonces, esto es importante porque, también como lo mencioné hace instantes, en la medida en que se apaguen o se migren esas redes de 2G y 3G, se va a liberar espectro que puede ser reutilizado, por ejemplo, haciendo agregación de portadoras para mejorar la capacidad de redes 4G o incluso para empezar a utilizarlo en 5G, caso de la banda de 700 en los países que la han asignado en la región.
Entonces, digamos, este es el caso regional, el caso, lo que ha pasado en la conectividad latinoamericana, cómo se ha desarrollado 5G, lo que hemos encontrado en cuanto a la masificación de redes 5G. Y aquí me devuelvo para terminar mi presentación, hablándoles un poco de, bueno, Giuseppe, usted nos dijo de este modelo para entender la conectividad futura, ya vimos qué hizo la región en términos de 5G, pero ¿cómo entender ese modelo, lo que han hecho las autoridades frente al futuro? ¿Cómo tratar de diseñar un futuro que tenga sentido y alcancemos esos cinco pilares, esas cinco caras de la conectividad que les mencioné hace instantes? Aquí vuelvo a presentar nuestro modelo, digamos, de las zonas económicas para que a través del uso de datos, evidencia y de manera casi que empírica, entendamos los países cómo, digamos, han reaccionado y por qué este modelo es tan interesante desde nuestra perspectiva. Aquí, de nuevo, la distribución de la población en zonas geográficas tiene una relación directa con toda la posibilidad económica y la posibilidad económica determina las condiciones de conectividad. Eso, digamos, para resumirlo muy brevemente. Entonces, el caso de uso que les voy a presentar es Colombia, no porque yo sea colombiano, sino porque nos pareció que teníamos unos datos interesantes y ofrecía escenarios de contraste bastante fáciles de evidenciar. Entonces, ese es el único motivo por el cual estamos utilizando Colombia como ejemplo. Entonces, aquí lo primero que encontramos en la gráfica, ¿qué es? En la parte izquierda, con el uso de estos círculos, estos centroides, identificamos la densidad poblacional por cada municipio del país. ¿Cómo interpretar esto? Entre más grande esa bolita azul, pues es mayor la población, y entre más pequeña, pues es menor la población. Entonces uno encuentra que regiones o ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, tienen una población, digamos, considerable y mucho mayor comparada, por ejemplo, con las zonas del sur del país, las que están en el Amazonas, las que están en el Cauca, las que están en el Guainí, en el Bichada, que hay población, sí, pero es bastante más baja comparativamente frente a estos municipios, estas regiones, estos departamentos. Y esto, cuando uno lo compara en términos de la infraestructura móvil que los atiende, que les provee el acceso a Internet, pues encuentra la figura de la derecha. Aquí básicamente, ¿qué tenemos? La simulación de las condiciones de propagación radioeléctrica para la oferta de servicio 4G de LTE. ¿Nosotros qué hicimos? Pues encontramos que aquí hay casi que una correlación y obviamente uno podría casi que llegar a un punto muy responsable de decir, pues hay una causalidad, porque el despliegue de infraestructura responde a donde están las personas, entonces va a haber más infraestructura en donde haya más personas, entonces hay una causalidad. Pero aquí la correlación que quisiera yo presentar es que evidentemente no solo es muy claro que donde más hay, digamos, población, hay más infraestructura y hay más cobertura, sino también el hecho de que hay aún zonas donde hay muy poca población y todavía no llega a haber un nivel mínimo de infraestructura. Eso, ¿cómo abordarlo también? Cuando miramos la extensión en territorio. Y por eso el modelo nuestro es tan interesante y por eso me gusta tanto, porque aquí solamente comparar el área que representa Bogotá y la población que vive en Bogotá o en Medellín versus la población que vive en el resto del país, uno encuentra que la dispersión es bastante alta. Y esto, ¿cómo también puede uno aterrizarlo un poco? Si uno hace una distribución, digamos, normal de la población, agrupándolo por departamentos y le saca el Pareto a esto, encuentra que el 80% de la población colombiana se ubica en prácticamente 11 departamentos más Bogotá, que es la ciudad capital y que tiene más o menos 9 millones casi 9 millones de habitantes. Entonces, aquí lo que uno encuentra es que, claro, pues esto simplemente representa una distribución de población que responde digamos, a unas condiciones sociales del país, pero la infraestructura también está respondiendo a esto. ¿Cuál es el asunto aquí que debería realizarse? Las zonas como Guainía, Vaupés, Amazonas, Bichada, pues que tienen un porcentaje de población bastante más bajo y que están, digamos, ubicadas en zonas dispersas en el territorio. Nosotros le hicimos doble clic a ese tema
y comparamos con nuestra información, información que, digamos, de acceso abierto de las autoridades y del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y comparamos esa relación entre los sitios que hay instalados para prestar 4G versus la población. Y encontramos, digamos, matemáticamente, pues que hay una cercanía muy alta, hay una correlación muy alta en cuanto a la cantidad de sitios que hay en función de la población, no tanto así en cuanto a la extensión territorial. Entonces, ¿esto qué presenta? Presenta un desafío de inversión porque para lograr que las zonas donde hay menos personas, pero más territorio por cubrir, que son básicamente la zona económica 2 y 3 predominantemente la zona económica 3 pues se necesitan acciones de política pública y de, digamos, de intersección de involucrados que permitan que se, pues, por ejemplo, que se cumpla el principio de universalidad en cuanto a la cobertura. Pero lo otro que también queremos resaltar en estos análisis es, y lo que ustedes ven en la pantalla en este momento, es una figura con los datos del tráfico de Internet móvil histórico en Colombia. Los primeros datos arrancan en enero de 2012, que son datos, la verdad, muy incipientes. En esa época era fundamentalmente 2G y 3G, yo creo que más 3G que 2G. Y esto es el histórico de todos los datos móviles que se han cursado mes a mes, año por año, por 12 años en Colombia. Se evidencia lo que todo el mundo conoce, la tendencia, digamos, la figura exponencial de los datos, pero aquí nosotros también tenemos que mencionar un par de asuntos. El primero eh, es difícil pensar que el crecimiento exponencial en los datos se va a mantener en el tiempo. Lo más probable, y por eso aquí colocamos los tres escenarios. Este escenario es el escenario superior, la cuota superior, la más optimista, asumiría que la tasa de crecimiento de los datos móviles va a ser la misma de ahora y esto implicaría casi que duplicar los datos cada 10 a 11 meses. Entonces, esto es un escenario que evidentemente es muy retado en términos de capacidad, pero que pensamos que es poco probable que suceda. La trayectoria que, digamos, sería normal que sucediera es la que se ve aquí al lado de la cajita verde, la que tiene una línea azul, y esa es una trayectoria normal. Si todas las condiciones y el perfil, digamos, ya no es exponencial, sino más tirando a ser un crecimiento lineal, esa es la trayectoria que se tendría con un crecimiento más moderado, pero nosotros creemos que aquí hay un elemento que muy seguramente va a empezar a abordar estas discusiones y es el plató de tráfico. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos encontrado, no solo, digamos, en Colombia no ha pasado, pero es probable que suceda, pero sí ha pasado en países y en mercados desarrollados, y es que la cantidad máxima de datos que un usuario móvil necesita y puede consumir al día tiene un techo, tiene un punto límite, porque la cantidad máxima de horas de video, de música, de contenido en línea que puede consumir y lo que, digamos, el ojo humano es capaz de percibir y la cantidad de información que se le puede transmitir en 24 horas del día, pues tiene un techo. Debido a las capacidades técnicas y a la eficiencia de las redes, pues va a haber un punto donde cuando se obtenga, digamos, una cobertura incluso mayor de la población, lo que va a hacer es que se va a haber logrado a satisfacción la cantidad máxima de tráfico por usuario. Y ahí va a suceder lo que nosotros llamamos el plató de datos. ¿Y qué significa esto? Muchas personas van a tener los datos que utilizan en las redes móviles hasta un punto y el resto de datos muy probablemente los van a usar a través de redes fijas y va a ser bastante más notorio lo que se llama el offload de tráficos entre móvil y fijo. Esto va a cambiar mucho la dinámica, digamos, de la conectividad. Esto en los mercados maduros ya está pasando, en Europa, en Reino Unido ya está pasando, que las personas tienen un porcentaje de uso o de acceso a Internet móvil que luego casi siempre desemboca en un consumo bastante más fuerte y más robusto en redes fijas, y pues evidentemente esto, en el contexto de lo que estamos hablando hoy, nos hace pensar, bueno, ¿cómo hacer para que 5G y 6G respondan con estos elementos de presión de la inversión, con estos riesgos asociados con las zonas económicas, con estos riesgos de pronto o estos retos de adopción de terminales móviles? ¿Cómo hacer para que esto funcione para todas las personas? Entonces, esto, digamos, y tratando de ser muy breve, aunque sé que he compartido información un poco
un poco extensa y con algunas complejidades técnicas, pero nuestro objetivo realmente es alimentar mucho esta discusión porque las oportunidades de desarrollo de políticas públicas de conectividad yo creo que están en un muy buen momento para América Latina, se pueden mejorar bastantes asuntos. Y aquí simplemente concluyo nuestra presentación con tres temas. Lo primero es que el futuro de la conectividad en América Latina depende muchísimo de la capacidad de entender cómo gestionar estas zonas económicas, cómo hacer que la conectividad, sin ser negocio, sí funcione y genere retornos socioeconómicos en la zona económica 3, por ejemplo. ¿Cómo hacer para que en la zona económica uno, donde sí es negocio y donde se recupera la inversión, digamos, de una manera más natural, cómo hacer para maximizar eso? ¿Cómo hacer para que la transformación digital que se está dando ahí sea más rápida, sea más potente y nos genere de pronto contribuciones al Producto Interno Bruto mayores? Eso es, digamos, una conversación que hay que tenerse y que pensar en políticas que aceleren este tipo de dinámicas. Lo otro es, sin lugar a dudas, hay que considerar mecanismos alternativos de conectividad, el uso de redes no terrestres, plataformas estratosféricas, la comunicación dispositivo a dispositivo, que esto es algo que está empezando a desarrollarse y que en los próximos 5 años seguramente ya lo vamos a ver comercialmente en varios mercados de la región. Pues esto va a cambiar también un poco la dinámica y puede que alivie un poco la presión económica sobre las zonas económicas 2 y 3, pero es importante que las autoridades puedan entenderlo y anticiparse a esto de tal manera que pues se satisfagan los objetivos de política pública. Y finalmente, un criterio que nosotros tratamos de difundir ampliamente es la calidad de cobertura esencial, que esto es un concepto también desarrollado por William Webb y que plantea que a las personas y digamos a los usuarios de la conectividad, más allá de que sean personas o no, hay que garantizarles las alternativas de conectividad mínima para los distintos tipos de uso. Y esto básicamente arranca de reconocer que todos debemos poder satisfacer nuestras necesidades, pero que no todos tenemos las mismas necesidades. Y al no tener las mismas necesidades, pues seguramente no necesitamos la misma cantidad de infraestructura, la misma cantidad de redes. ¿Por qué? Porque las necesidades, por ejemplo, en latencia, en seguridad, en capacidad del uso industrial, del uso de manufactura, son distintas del uso, por ejemplo, en agricultura, que en agricultura seguramente la necesidad más que de capacidad es de extensión, de cobertura. Entonces, en la medida en que se puedan satisfacer esto, que se puedan satisfacer las necesidades mínimas de los habitantes de las zonas rurales, de las zonas urbanas, de las personas que están, por ejemplo, en zonas de interés económico por turismo, por transporte, pues, digamos, se va a hacer más eficiente la gestión de los recursos, por ejemplo, del espectro radioeléctrico. Entonces, esas son las conclusiones de esta sesión. Finalmente, pues, quedamos a plena disposición de que nos contacten, de que me contacten si quieren hablar más de estos aspectos. Nosotros, desde Access Partnership, esto lo hacemos casi que todos los días en toda la región, particularmente yo lo hago en América Latina. Y pues sin más, les agradecemos mucho y a 5G Américas de nuevo, muchas gracias por este espacio y espero pues haber contribuido a esta discusión.